Muy buenos días, niños y niñas. Nuevamente en nuestra clase de matemática. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de fracciones. ¿Y qué nos da la idea de fracción? Pues la fracción es partir en partes iguales una unidad. Por ejemplo, estamos observando una figura que ha sido dividida en 8 pedazos, pero de manera igual, de las cuales de estos 8 pedazos se han coloreado 5. Entonces, esta unidad ha sido dividida en 8 pedazos iguales, de las cuales se ha tomado 5. Entonces, la idea de fracción nos da aquella unidad, aquel chocolate, aquella pizza, por ejemplo, que ha sido dividida en partes iguales y de las cuales se han tomado algunas. En este caso se tomaron 5 partes. Para expresar esta figura, esta unidad dividida en partes iguales, utilizamos números, como estamos observando aquí. Dos números divididos por una línea llamada línea de fracción. El número de abajo, en este caso es el 8, me está indicando las partes en que fue dividida esa unidad, esa barra de chocolate. Fue dividida en 8 pedazos iguales. ¿Y cuántas tomaste? ¿Cuántas te comiste? Pues te comiste 5. Y ese número 5 vendría a ser el numerador. Quiere decir que el numerador, que es el número que está arriba de la línea de fracción, me va a indicar cuántas partes he comido de esta barra de chocolate. Veamos otro ejemplo. Tenemos otra figura, la cual ha sido dividida en 6 partes iguales, de las cuales se han coloreado 2. Supongamos que es otra barra de chocolate. Lo hemos dividido en 6 pedazos iguales. Entonces, el número que va debajo de la línea me dice en cuántas partes fue dividida esta figura, que son 6. Y estas partes que están coloreadas de esas 6 son 2 partes y viene a ser el número de arriba de la línea de fracción. Bien, y ahora veamos cómo se llaman esos números en la fracción. El número de abajo, donde me dice en cuántas partes fue dividida esa unidad, se llama denominador. Y el número que está arriba de la línea de fracción, que me indica cuántas partes me comí, cuántas partes coloreé, se llama numerador. Entonces, las partes, los términos de una fracción son numerador y denominador. Tenemos varios tipos de fracciones. En este caso, estamos observando la primera fracción, que se le llama fracción propia. ¿Qué quiere decir una fracción propia? Pues una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, estamos observando aquí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es una fracción propia? Si yo observo el denominador, que es el número que está abajo, es más grande que el numerador. Igual aquí, 11, denominador 11, es más grande que el numerador, que en este caso es 7. Y aquí 2 es el denominador y el numerador es 1. ¿Cómo represento esta fracción propia? Pues fácil. Dibujo, por ejemplo, una barra de chocolate y la divido, en este caso, en 5 pedazos, que es lo que me está indicando la fracción, y de las cuales coloreo 3. Aquí, pues dibujo una barra de chocolate, la divido en 11 pedazos y coloreo 7. Aquí, la barrita de chocolate la dividí en 2 partes iguales y he coloreado 1. Entonces, la fracción propia es aquella que tiene
su numerador, es decir, el número de arriba, más pequeño que el número de abajo. El denominador será más grande que el numerador. Ahora veamos la fracción impropia. La fracción impropia es lo contrario a la propia, es decir, si tú te das cuenta, su denominador es menor, es más chiquito y el numerador es más grande. Aquí también el numerador es 5, perdón, el denominador es 5 y el numerador es 8. Aquí el denominador es 3 y el numerador es 10. Quiere decir que en la fracción impropia los denominadores son más pequeños. ¿Cómo se representa la fracción impropia? Pues vamos a ver. Si es 7/4, el 4 es el denominador y me dice en cuántas partes voy a partir ese chocolate. Pues lo voy a partir en 4 partes, pero me tengo que comer 7 tajadas. Entonces me faltaría otro chocolate más. Cojo otro chocolate más, también lo divido en 4 y ¿qué cosa? Pues como me dice que tengo que comerme 7, pues me faltarían 3 más. Entonces coloreo de la siguiente barra de chocolate 3 pedacitos más. Entonces allí ya tengo los 7 pedazos. En el otro ejemplo tenemos 8/5. La barra de chocolate la voy a dividir en 5 partes iguales, porque es lo que me está indicando el denominador, que lo parte en 5. Pero ¿qué me dice? Que tengo que comerme 8 pedazos. Pues entonces cojo otra barra de chocolate, la divido en 5 pedazos y coloreo los 3 que me faltan para completar los 8 pedazos. Y por último tenemos acá 10/3. La barra de chocolate la voy a dividir en 3 porque el denominador me está indicando que lo parte en 3, pero me tengo que comer 10. Entonces cojo otra barra, la parto en 3 y me como esas 3, van 6. Me faltan 4 más. Cojo otra barra de chocolate, la parto en 3 y me como esas 3, van 9. Y me falta una. Cojo otra barra de chocolate, la parto en 3 y me como ese 1 que falta para completar los 10/3. Como podrás observar, en las fracciones impropias, al momento de dibujarlas, voy a necesitar más de una unidad. La fracción impropia pues tiene el denominador más pequeño que el numerador. Otro tipo de fracciones son las fracciones homogéneas. Homo, aquí homo quiere decir igual. En este caso tienen los mismos denominadores, son de la misma familia. Estas 4 fracciones, todas ellas tienen el numerador 7. Entonces estas 4 son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Estas de aquí abajo todas tienen 5 como denominador. Entonces todas ellas son homogéneas, pertenecen a la misma familia, tienen como denominador al 5. Entonces, estas son las fracciones homogéneas, aquellas que tienen los mismos denominadores. Y ahora, fracciones heterogéneas. Hetero significa diferentes, quiere decir, si tú podrás observar, si estás observando, estas 4 fracciones todas tienen distinto denominador. La primera tiene 2, la segunda tiene 4, la tercera tiene 8 y la cuarta tiene 9. Todas ellas tienen diferentes denominadores. Entonces, cuando tienen diferentes denominadores se llaman fracciones heterogéneas. Por último tenemos a las fracciones decimales. ¿Quiénes son las fracciones decimales? Son aquellas que tienen como denominador al 1 y tienen, por ejemplo, un 0, que en este caso es 10. Acá pueden tener el 1 y 2 ceros, que es 100, el 1 y 3 ceros, que es 1000, y así sucesivamente. Entonces, las fracciones decimales son aquellas fracciones que tienen el denominador 1 acompañados de ceros. Y ahora vamos a repasar. Estas 2 fracciones tienen los mismos denominadores. ¿Qué tipo de fracción será? Muy bien, son fracciones homogéneas.
porque tienen el mismo denominador. Y ahora estas dos fracciones, 7/5 y 10/6. La primera tiene denominador 5 y la segunda 6. Son diferentes denominadores. Muy bien, se tratan de fracciones heterogéneas. Observamos estas tres fracciones. Tienen como denominador el 1 acompañados de ceros. ¿Qué tipo de fracción son? Ah, muy bien. Se trata de las fracciones decimales. Y ahora observamos estas dos fracciones. Comparamos los denominadores con el numerador. La primera fracción es 3/9 y la segunda es 4/7. Ah, señorita, los denominadores son diferentes, son heterogéneos. Muy bien, sí, es verdad. Pero vamos a ver cómo son sus numeradores. En la primera fracción, el numerador es 3 y el denominador es 9. Cuando el numerador es más chiquito que el denominador, se trata de una fracción propia. 4/7 igual, ¿no? 4 es el numerador y 7 es el denominador. El numerador, que es 4, es más pequeño que el denominador, entonces se trata de una fracción propia. Y por último, estamos observando unas tres fracciones. Ah, señorita, tiene los denominadores diferentes, son heterogéneas, sí, también muy bien. Pero vamos a observar los numeradores. En la primera fracción, el numerador es 8 y el denominador es 3. Ah, muy bien, el numerador es más grande y el denominador es más pequeño. Se trata de una fracción impropia. En este caso de aquí, el 2 es más grande y el numerador 1 es más pequeño. Se trata de una fracción propia. Y la tercera, que es 4/7. El denominador es más grande y el numerador es más pequeño. Entonces se trata de una fracción propia. Entonces, de las tres, solamente será impropia la primera, que es 8/3. ¿Por qué? Porque su numerador es más grande que el denominador. Bueno, niños y niñas, hemos visto entonces el día de hoy los tipos de fracciones heterogéneas, fracciones homogéneas, la fracción propia, la fracción decimal o las fracciones decimales y la fracción impropia. Ahora tú trabajarás en tu ficha de actividades este tipo de fracciones y las reconocerás cada una de ellas. Bueno, espero que te diviertas en tu trabajo de las fracciones en la ficha de actividades.